Pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. La Fundación Genera hoy los invita a escuchar nuevamente un nuevo capítulo del programa Abogado Tenemos. Estamos contentos acá con su conductor Alfredo Quesada. Así que siempre estamos hablando de temas importantes, temas de carácter social, temas de carácter jurídico, políticas públicas, siempre con distinguidos y importantes invitados. Y hoy, evidentemente, no podemos hacer la excepción. Estamos frente a un tema mediático que nadie, ningún ciudadano, independiente de la religión, porque no es un tema religioso, podría estar indiferente a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, es decir, en la ciudad de Valparaíso. Ayer, la Cámara del Senado aprobó el proyecto de ley de identidad de género, en la cual permite que cualquier persona mayor de edad, es decir, cualquier persona desde los 18 años de edad, puede cambiar su sexo registral solamente a través de una solicitud en el registro civil. También se aprobó el día de ayer, dentro del contexto del proyecto de identidad de género, también se aprobó que aquellos menores de 18 años y mayores de 14, entre 14 y menores de 18 años, también tendrán derecho de hacer una modificación de su sexo registral a través de una autorización por los padres, cualquiera de los padres, y en subsidio, si no tuviesen a cargo los padres, los curadores legales que están a cargo de ellos, a través de, evidentemente, de un procedimiento de carácter judicial, a través de la ley 19.668, que es la ley de tramitación del juzgado de familia. Es decir, un juez de familia será el quien deberá otorgar este cambio de sexo registral en aquellos que son mayores de 14 pero menores de 18 años. Y también ayer se rechazó el derecho a los niños de menor de 14 años a cambiarse de sexo registral, que fue una noticia espectacular. Evidentemente, lamentablemente los adolescentes están incluidos, pero el hecho que estén los niños menores de 14 años fuera de este proyecto de ley es una noticia positiva desde todos los temas que hemos conversado acerca de lo que significa que los niños estén considerados y que así estaban en el proyecto final de la comisión mixta. Así que hoy día vamos a hablar de este tema que queda pendiente, evidentemente la aprobación o la votación que se realizará el próximo miércoles 12 de septiembre en la Cámara de Diputados en la mañana. Así que eso está faltando, eso es lo que viene desde el punto de vista legislativo como próximo trámite. Así que hoy día vamos a hablar de este tema, de todo su alcance, de todas las leyes, proyectos de leyes que paralelamente están siendo ingresados al Congreso, que también se interrelaciona o se conecta con este nefasto proyecto de ley. Y para aquello, hoy día me acompaña una gran invitada, profesora de Estado, máster en literatura, magíster en currículum y evaluación, nuestra querida profesora, amiga Elizabeth Rivera Osorio. ¿Estoy bien? ¿Lo dije bien? Máster en literatura, ¿está bien? Sí. ¿No me equivoqué? No, ¿Cómo está Elizabeth? Gusto saludarla. Gusto de tenerla acá con nosotros una vez más. Bueno, gracias Alfredo por esta invitación. Como bien dices tú, este tema es muy relevante para la sociedad en todo su conjunto. Así ¿ya? es. Porque No es un tema religioso esto. No, ayer se nombró mucho como una falacia argumentativa. Senadora Jimena Rincón lo dijo más de una oportunidad. Claro, ellos utilizan como argumentos una falacia, ¿no es cierto? Porque acá no, la oposición nuestra no tiene que ver religiosamente en un 100%. Tiene que ver también que hay argumentos científicos que fueron expuestos durante 5 años, ¿no es cierto?, en las distintas instancias por las cuales ha pasado el proyecto, que demostraban que efectivamente, la identidad de género no tiene una base científica, que la disforia es una, llamemos patología o una situación del ser humano que tiene, que revierte, ¿no es cierto?, en el caso de los niños llegados a la adolescencia. También todos estos argumentos en relación a los suicidios, ¿no es cierto?, apelando, ahí hay otra falacia, o sea, el apelar a las emociones, es una usar estrategia recursos, clásica. claro, son todas estrategias argumentativas que la izquierda maneja bastante bien, ¿ya? O sea, hablar de la intolerancia religiosa, hablar de... Del fanatismo. Claro, que cómo ellos apoyaron la libertad
en el fondo religiosa, de culto, a un sector perseguido por la sociedad como han sido o fueron históricamente los evangélicos, y ahora cómo nosotros podríamos negarnos a que se acepte este derecho a los transexuales a cambiar de sexo si nosotros hemos sido también víctimas de persecución. Por lo tanto nosotros debiéramos ser empáticos en aceptar esto así como de buena forma y promoverlo en el fondo. Sí, algo muy importante señala nuestra amiga Elizabeth en relación a toda la estrategia que se utilizó ayer. Estoy hablando en la Cámara del Senado, no estoy hablando en un lugar distinto, estoy hablando de nuestros senadores elegidos democráticamente por los chilenos y principalmente la senadora Jimena Rincón, que usó no solamente una estrategia para poder apelar a la sensibilidad, sino que además llevó a la sala de la votación audios de niños, ¿cierto? ¿Y con qué objetivo? Para poder colocar en la mesa un tema totalmente de carácter emocional, tocar las sensibilidades, manipular a la gente a través de audios para que el Senado, para que las personas se sensibilizaran y incluyeran en este proyecto de ley a los menores de 14 años. Claro. Claro, así fue, pues, o sea, usaron todas las estrategias argumentativas, ¿no es cierto?, lógicas, racionales y persuasivas, afectivas, ¿no es cierto?, que apelan a las emociones para convencernos que este proyecto es bueno. Pero nosotros que llevamos estudiando el tema, no solamente desde un punto de vista religioso, sabemos que este no es un buen proyecto, ni para los transexuales ni para los no transexuales. Estimada Elizabeth, antes de continuar, solamente quería destacar algo muy importante. Y es bueno decirlo, Elizabeth no está recién aprendiendo esto, o sea, estamos hablando de una trayectoria en este tema, por lo pronto tiene la experticia, los conocimientos, ha estado en todos los lugares que algunos, porque fue hermoso ver tanta gente. Bueno, ¿cuántas veces hemos estado en el Congreso? Pues yo nunca he visto tanta gente. Y entonces yo veía a la gente que fue ayer, cristianos, evangélicos, algunos católicos, algunos pro familia, organizaciones, y ver que también de eso, ¿qué se siente ver tanta gente? Porque esto también es fruto de tu trabajo, porque cuando ustedes comenzaron, ¿por qué digo ustedes? Porque yo recién me incorporo después, cuando el tema ya estaba armado, pero ustedes eran pocos que empezaron a concientizar, a difundir. Entonces, ver tanta imagen a través de las redes sociales de pañoletas rosadas, ¿qué se siente? Porque también hay una satisfacción de que ese trabajo, esas lágrimas, ese esfuerzo, esas horas de calle que han tenido cierto grado de fruto, por así decirlo. ¿Qué se siente ver que ese trabajo está dando, al menos está mostrando interés por parte de los líderes de la iglesia, sobre todo? Emoción, ya, pero o sea, una enorme gratitud al Señor, lo digo de corazón, o sea, una enorme gratitud hacia Él primeramente, porque como bien dices tú, nosotros en este momento estamos así como en una situación de la Matrix, o sea, nosotros no estamos metidos en una burbuja a causa de, llamémosla tranquilidad en que hemos vivido durante 40, 50 años, más que mal hemos sido una generación profundamente bendecida de parte del Señor porque fuimos profesionales, tuvimos más que nuestros padres, tuvimos una vida holgada, ¿no es cierto? Recibimos una iglesia libre, que no tuvimos que salir a la calle a luchar por la libertad ni de conciencia ni de pensamiento. Claro. O sea, tiene que ver mucho con esa tranquilidad que el Señor y ese estado de bienestar en que estamos todos. O sea, nosotros vivimos en un estado de bienestar. Un estado de confort, diría yo. De bienestar, de confort. De comodidad. Y de mucha comodidad. Estamos relajados. Nos ha costado mucho entender que ese estado de confort se puede perder. Exacto. Claro, eso es lo que a lo mejor nos ha faltado entender, que sí se puede perder. Nos parece difícil porque tenemos una constitución que nos respeta, hemos tenido presidentes que han respetado todas nuestras libertades, pero eso se podría acabar.
Y ese es como en el fondo lo que más ha costado visibilizar. Por otra parte, está el tema de educar a la ciudadanía, educar a las organizaciones civiles que se han unido recientemente con respecto a la implicancia. Nos ha costado mucho hacer un trabajo, llamemos, esquematizado, sistemático, y que es un tema muy de la cultura nuestra, o sea, nosotros vemos que el otro sector está organizado en todos sus sentidos, ellos invierten recursos materiales, recursos en Así personas, es. si tienen que estar todos los días en el Congreso, si tienen que sacrificarse por la causa, lo hacen. Nosotros somos reaccionarios. Nosotros dicen identidad de género todo el Congreso el martes y pare de contar. O sea, y de ahí en adelante esperamos otra convocatoria y no hay un Es trabajo, claro, no hay un trabajo de gotera día a día, como escuchaba ayer a Marcela. O sea, no hay este estar todos los días en esta causa, porque en realidad para eso se requieren recursos, se requiere dejar todo, en el fondo, para poder convencer, hacer el lobby que se necesita, demostrar a los parlamentarios que no es un buen proyecto, no es un buen proyecto. Entonces siempre al final logramos los votos de las personas que se adhieren a nuestra visión de mundo, pero no logramos revertir el otro resto que podría ser voto a lo mejor de los indecisos, porque falta lobby, si en el fondo ese es como la gran ciencia del tema. Ahora bien, igual hay que agregar que dentro del contexto, antes de ser, inclusive había una fecha de 21 de agosto que se pensaba que se iba a votar, y inclusive un día antes en Megavisión dieron un reportaje en la cual salían unos padres con un niño y enfocado a la sensibilidad, tocando el corazón, diciendo que Claro. gracias a este proyecto de ley van a poder lograr volver a sonreír y todo. O sea, no solamente encontramos algunos temas en el Congreso, sino también los medios de comunicación. Claro. De otra forma están empujando para que se apruebe un proyecto con estas características, donde mucha gente y muchos congresistas todavía no tienen ni idea. No tienen ni idea, porque yo lo viví cuando un diputado, ¿cierto? El diputado Andrade preguntó, ¿y los niños también están dentro de la ley? Sí, estaban dentro de la ley. Porque como no participaban en la comisión mixta o la comisión de... Entonces como que no estaban a caballo con el tema. Y hoy día hay mucha ignorancia al respecto a aquello. Claro, todavía hay mucha ignorancia de parte de los parlamentarios que votan, porque yo entiendo que aquí hay parlamentarios independientes de la posición que sea, que tienen la finalidad de ayudar a los transexuales, o sea, a mejorar su calidad de vida. Y eso a mí no me cabe duda que efectivamente piensan que este proyecto tiene esa finalidad, una finalidad claro. social, una finalidad de mejorar las condiciones de vida de un sector de la población que no lo pasa bien. O sea, eso ninguno de nosotros podría negar esa realidad. Y que es, como bien decían algunos parlamentarios, que es una realidad que existe y que hay que regular en términos de políticas públicas. Y esa realidad es así. Nosotros no nos vamos a poner una venda en los ojos y va a decir, no, esto no existe, nosotros le negamos derechos. No, ese es el punto. El punto es que este proyecto de ley es un mal proyecto de ley. Primero porque... ¿Por qué es un mal proyecto? Primero por el tema de que aquí, o sea, hemos hablado varias veces y que ya muchas organizaciones tocan y que se mencionó también ahí en la Cámara, que es un proyecto profundamente ideológico. Porque si quisiera ayudar en realidad llamemos al grupo de transexuales o grupos minoritarios, tendría que llamarse de otro nombre, o sea, tendría que ser así como el derecho a dar protección a la transexualidad, ¿no es cierto?, en la sociedad. Claro. Claro. Y ese sería un proyecto de ley para los transexuales. Sectorizado. Sectorizado, o sea, es la población a la cual se le van a otorgar, se va a regular, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con sus necesidades, sí, con sus problemáticas y que ellos puedan solucionar de mejor forma. Pero el proyecto de ley no se llama así, el proyecto de ley se llama reconocer
y dar protección a un derecho, ¿no es cierto?, que se denomina identidad de género. Identidad de género no está en ninguna, ni en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, no está ni en los tratados internacionales. Es un derecho que se otorga a través y se inventa, se crea y se formula a través de una ley, que es esta. Entonces ya no es solamente para los transexuales, sino que es para todas las personas. ¿Me entiendes? Entonces reconocemos un nuevo derecho humano, le damos un rango constitucional y obviamente cambia toda nuestra sociedad. Porque en el fondo darle reconocimiento al derecho de identidad de género significa una nueva antropología, un ser humano, un nuevo ser humano, un nuevo hombre, que ya no, sus datos biológicos, su naturaleza humana, no es nada al lado de esta nueva naturaleza que es pura subjetividad. ¿Me entiendes? O sea, él será tratado como hombre, mujer o lo que quiera ser, de acuerdo a su subjetividad. La naturaleza humana no significa nada al lado de este nuevo, llamemos, derecho humano. Elizabeth. Y de hecho, disculpa, el proyecto dice que las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo a cómo ellas se perciben. Ese es un tema súper importante lo que acaba de decir, el tema de la subjetividad, porque así lo define la ley, el proyecto de ley, porque todavía no es ley, pero es un proyecto de ley, hay que decirlo, todavía no es ley, esto es un proyecto que pasó el primer trámite de ser aprobado por la Cámara del Senado. Dice que es una convicción, la identidad de género es una convicción personal e interna, ¿cierto? Exacto. De ser mujer o de ser hombre tal como sí mismo, tal como lo perciba de sí mismo la persona. Es decir, yo construyo mi identidad sexual de acuerdo a una experiencia subjetiva interna y no tiene nada que ver con la característica biológica. Claro. Tremendo, ¿eh? Es un tremendo cambio antropológico. O sea, la identidad de género redefine lo que es ser hombre-mujer, lo que es ser familia, porque de acuerdo a este proyecto, tal como queda, tendríamos, ahora, por ejemplo, el padre podría ser perfectamente la madre del hijo. Porque si el padre es el que se siente mujer en la relación, entonces es la madre, ¿me entiendes? O la madre podría ser Ambiguo, el padre. Claro, se cambia, es un cambio radical, profundo, y también cambia todo lo que nosotros entendemos como matrimonio, redefine el derecho de los padres, redefine la educación, porque si un derecho humano, los derechos humanos, y más aún en esta perspectiva del género, los derechos humanos cobran una especial importancia, porque juntos nosotros nombramos siempre los ideólogos del género, a los clásicos, pero hay otros ideólogos del género que plantean, ¿no es cierto?, como François Petit, que es como el gran asesor del expresidente español Zapatero. Él planteaba que todo este cambio, llamemos cultural, y que las minorías lograban nada más que a través de que se le otorgaran los derechos, y esos derechos se hacían vía ley, y que por lo tanto el activismo político, civil, social de parte de ellos tenía que ser muy fuerte y muy radical para poder ellos obtener estos nuevos derechos que no estaban reconocidos en ninguna parte. Entonces, redefinen en realidad todo. Y si es un derecho, obviamente va a entrar a la educación. Porque si ustedes en la actualidad, más aún con todo este plan nacional de los derechos humanos que quedó del gobierno de la presidente Michelle Bachelet, se le otorgan, son dos los derechos humanos fundamentales. Uno que tiene que ver con la memoria histórica, que entre comillas es bastante desmemoriada, ¿no es cierto? Una memoria selectiva. Y por otra parte, el género. Son las dos bases, son las dos vertientes. Entonces, por una parte está por la parte, llamemos, proselitismo político de izquierda, y por otra parte el tema del género. Y de hecho todos los planteamientos de educación, ¿no es cierto?, que vienen de la UNICEF desde el año 2010, el tema de los derechos es fundamental. O sea, los alumnos, y tú ya lo ves en alguna asignatura, pasan a ser, llamemos, promotores
a futuro, después que salen de enseñanza media, porque como ya hubo un cambio de mentalidad en ellos, a futuro pasan a ser promotores del LGTBI, del feminismo. Y curiosamente, Elizabeth, que ya en la educación existe tan introducida la mayor regular, ¿cierto? Hay una circular que es la 768, que viene del año pasado, que le da como una sugerencia acerca de tener baños, ¿cierto? La estructura, la logística para niños trans. O sea, hoy día sin tener ley, hoy día sin tener una ley aprobada, vigente, inclusive no solamente la educación, sino existen fallos judiciales que están reconociendo esta identidad de género, esta ideología, increíblemente. Claro, eso es así, o sea, y los manuales y los programas y las políticas públicas de parte del Mineduc ya reconocen dentro de su postulado a principio, ¿no es cierto?, en lo que es la identidad de género y la expresión de género y las orientaciones sexuales. O sea, no hay, en ese sentido, no se oculta. Ahora, yo como docente, yo tengo en ese sentido que aclarar un concepto. O sea, la no discriminación es un valor humano, ¿ya? Y yo creo que ningún padre, y menos un docente, un profesor, Claro. va a educar a sus alumnos o a sus hijos a discriminar por orientación sexual, Claro. por identidad de género, o porque si es transexual, Un respeto. claro, o raciales, Sí. ¿ya? O sea, yo creo que nosotros en ese sentido, y más aún si nos decimos creyentes, tenemos que promover la no discriminación de ellos. El respeto. Y hay importante. políticas Sí. públicas que van orientadas a la no discriminación. Y es bueno separarlo en cuanto a que muchas de esas políticas se le llaman adoctrinamiento. Pero no pasan a ser adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento, para poder desarrollarse en la vida de una persona, tiene que tener un proceso, ¿no es cierto?, que fue, es decir, se desconstruyó en ti un concepto para instaurar otro nuevo. Porque, es decir, el adoctrinamiento, ¿qué tiene que ver? Que tiene que, en el fondo, ¿cómo se define? Se define como introducir en el otro, en su mente, una doctrina. De aquí, ¿cuál sería la doctrina? De que Dios no existe, de que el hombre, la división hombre y mujer en la sociedad es arbitraria, que por lo tanto la diversidad es lo normal y que por lo tanto yo puedo elegir lo que quiero ser porque ahora tengo este nuevo derecho que es definir mi género. Eso sí es un adoctrinamiento de género y un adoctrinamiento ateo, llamémoslo materialista, marxista también, si también lo queremos llamar, pero tiene que ver con eso, o sea, educar en el otro doctrinas. Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, los docentes, yo que hago clase a niños reales, ¿no es cierto? Yo no le hago clase a niños virtuales, a niños virtuales, o sea, no es que yo esté hablando desde afuera como Sí. apoderado, ni como mamá, sino que yo estoy hablando como Profesora. docente, como profesora que, no sé, pues le hago clase a más de 100, 150 alumnos, ¿no es cierto? Le puedo decir que la realidad en los colegios es que hay niños que tienen una orientación sexual distinta, que no es lo que nosotros quisiéramos, Claro. pero que ha llegado a los 12, 13 años, hay alumnos que están confundidos. Hay ¿Es niños posible? que, claro, o sea, que hay niños que, y sufren por eso. Y sufren mucho. Y de hecho, o sea, yo podría enumerar un montón de casos que a lo largo de mis 25 años de educación pasa. Hay niños que... Ahora, ¿cuál sería la actitud que un profesor no debiera tener? Es promoverlo. Es decir, promover el cambio de sexo, promover que el niño es género, promover que el niño puede elegir lo que quiera hacer, promover, ¿no es cierto?, la diversidad. ¿Por qué razón? Porque en realidad, como volvemos a repetir, la identidad de género no tiene una base científica ni tampoco hasta ha sido comprobado de que sea así. O sea, que el ser humano nace como neutro, nace con una posibilidad de elegir, que no hay diferencia, sino que solamente que los rasgos biológicos no son lo suficiente como para definir una diferencia. Entonces, eso sería lo inapropiado, que un profesor promoviera la identidad de género como un derecho humano,
que promoviera que los niños sí podrían acceder a un cambio de sexo. ¿Ya? ¿Y por qué lo aclaro? Porque en la actualidad, bueno, por una parte decimos que la ley es mala por reconocer un derecho que en el fondo no existe y se le va a dar la calidad de reconocimiento, pero por otra parte también este proyecto le va a dar protección al derecho. ¿Y cómo se protege este derecho? Junto con otras leyes que van de la mano con este proyecto, que sería crear el sistema de garantías de la niñez. Y recién ayer se votó, dice acá 10 de mayo, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional en materia de garantía y derechos del niño correspondiente, dice acá, al boletín 8167-07. ¿Y en qué consiste? Cómo esta reforma significa refundir con otro proyecto, que es el 11.707. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando tú hablas de sistema de garantías, en el fondo, ¿quién sería el que garantiza los derechos de los niños? En este caso sería el Estado. Él sería el garantista de los derechos de los niños y más aún el garantista de los derechos reproductivos del niño. ¿Y cuáles serían los derechos reproductivos del niño? Que en la actualidad ya existen, por ejemplo, otorgar a los niños todos los métodos anticonceptivos para evitar supuestamente los embarazos no deseados, y eso los niños tienen acceso en el consultorio, ¿no es cierto? No, eso ya existe en la realidad. Pero ¿cuál sería otro derecho reproductivo del niño? El aborto también. Claro, si el padre dice, no, ya tiene 13 años, ¿cómo se va a hacer un aborto? Yo me hago cargo del niño. Entonces, y la niña no quiere, entonces perfectamente podría ir a un tribunal de familia como menor de edad a pedir ese derecho. Por lo tanto, el Estado sería garante de que efectivamente ese derecho se cumpliera. Después tenemos la identidad de género como un derecho reproductivo. Sí. También. Entonces, hubo un proyecto de sistema de garantía anterior que en este momento está como congelado en stand-by por las contradicciones que tenía internas con respecto a la legislación vigente en Chile con respecto en materia de infancia, y ese derecho era claro, reconocía todos los principios en la actualidad de la titularidad del niño, la autonomía progresiva, el interés superior, a ser escuchado. Reconocían unos articulados la identidad de género como un derecho del niño y en otro la educación sexual integral. Sí. Ahora, como estos proyectos empiezan de una manera y sale otra cosa que nunca pensamos, tenemos que entender que iría como en esa línea. Porque habla acá incluso de que, claro, le da mucha importancia a la familia, pero también al rol del Estado como garantista de los derechos del niño. Y la otra ley que también en este momento se legisla y que va en esta línea sería la ley de tipificar como delito la incitación a la violencia. Sí, súper importante. Estamos con nuestra amiga Elizabeth Rivera, que es profesora de Estado, ¿cierto? ¿Está bien la palabra profesora de Estado? ¿Está bien? Magíster en literatura y también en currículum y evaluación. Y hoy día estamos hablando un tema muy importante que ayer fue aprobado por el Senado, nuestro Congreso Nacional, acerca del proyecto de ley de identidad de género, en la cual se aprobó para que aquellos que se están interiorizando, y ahí hay una desinformación, todavía esto no es ley, esto tiene que pasar a la Cámara de Diputados, que se va a aprobar el día miércoles 12 de septiembre en la mañana, súper importante, y falta todavía ese trámite para que este proyecto se convierta en ley. Y también es importante decir que los menores de 14 años no están considerados en esta ley. Hasta este momento, los menores de 14 años no van a estar considerados, o sea, no tienen derecho, no van a estar incluidos para poder solicitar el cambio de identidad de género en este caso. Solamente de 14 a 18, tribunales de familia, y de 18 en adelante serían el registro civil sin ningún tipo de procedimiento. Así que es súper importante. Bueno, y con respecto a lo que conversábamos de ayer, claro, es muy grato ver todo despertar, que es un buen principio. ¿Fue tarde o no? ¿O nunca es tarde? Para el Señor nunca es tarde. Nunca es tarde. Claro. Yo creo que bonito ver tanta gente, ¿ah?
Sí, de ¿Echó de todo. menos estar ahí o no? Mira, me hubiese gustado mucho, pero el tema mío es que yo, bueno, yo trabajo, ¿ya? Claro. Claro, yo trabajo y mis permisos administrativos están muy restringidos porque yo, aparte de todo el tema, llamemos, em, de leer y analizar textos, y yo también me dedico a otras cosas. O sea, yo en este momento estoy abocada más que nada al tema de la educación y también al tema de capacitaciones y a proyectos comunitarios. Entonces tengo que cumplir con todo eso. Entonces mis permisos administrativos en el colegio están como muy restringidos y le estoy dando como prioridad al otro. Pero entiendo yo que nunca es tarde para reaccionar. Son 5 años y creo que hay personas que ya asumieron su responsabilidad ante la sociedad de lo que significa reconocer este derecho humano subjetivo. En el fondo es sacar a Dios de la sociedad. O sea, las futuras generaciones, la posibilidad de conocer el plan de salvación siempre va a estar, pero va a ser mucho más difícil para ellos. Ustedes ven, en Argentina se aprobó hace 5 años identidad de género y vemos como ya en los colegios, de los 5 años a la fecha, ellos son defensores del aborto libre, ¿me entiendes? Porque Exacto. entran, piensa, si se reconoció, se reconoce. Vamos a hacer una predicción. Si se reconoce el derecho a identidad de género en los mayores de 14 y menores de 18. 18, nosotros vamos a tener a 4 años una generación parecida a la Argentina. ¿Por qué razón? Porque ahora, llamemos los talleres de diversidad sexual, van a tener mucho más libertad para poder entrar a los colegios, como es en el caso acá en Chile, los colegios emblemáticos. Estas tomas de los alumnos, siempre atrás de ellos están estos talleres de diversidad y del género, promoviendo esta destrucción de la lucha y del odio entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Porque el hombre es el opresor y la mujer la oprimida, por este sistema patriarcal, ¿no es cierto? Heteronormada. Heteronormativo, patriarcal, occidental, hegemónico, lo llaman ellos, claro, o sea, Hegemónico. hegemónico. Sí. Entonces, en 4 años más nosotros vamos a tener una generación de estudiantes de ese tipo, porque en la actualidad hay textos de estudio, ¿no es cierto?, donde los derechos humanos tienen mucha importancia. No se habla todavía del derecho a la identidad de género, pero si se reconoce como un derecho de los adolescentes, no le quepa la menor duda que el próximo año el Mineduc va a tener que redefinir, ¿no es cierto?, la línea editorial para incluir este derecho, porque es un Así es. derecho del adolescente. Claro. Entonces, junto con eso, ¿qué va a suceder? Que van a ingresar a los colegios talleres de diversidad sexual con mayor libertad que la que tienen ahora. No tendría por qué promovérselo, o sea, por qué no prohibirlo, perdón. Pero también hay otro punto que es importante alertar como a los padres, a las organizaciones, que actualmente el Mineduc tiene una propuesta que se llama el ESAG, ¿no es cierto?, que es la Estrategia de Sexualidad, Afectividad y Género, en la cual hace una triangulación, que es una publicación de este año, donde se hace una triangulación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer. Y en esta triangulación, ¿no es cierto?, la propuesta de educación sexual viene del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto?, con, claro, ayuda de la salud, y el ministerio sería la plataforma de educación en cuanto a las formas pedagógicas, cómo entrar el tema de los derechos reproductivos, cómo entrar el tema de la no discriminación, cómo entrar el tema de identidad de género en los colegios. Entonces, en la actualidad hay cartillas que dentro de todo todavía son tan como dentro de lo escasamente permitido, ¿me entiendes? Pero sí, el tema es que dentro de esta propuesta SAG hay toda, llamemos una logística que ya está creada para que esto se dé. Identidad de género dentro de esta logística que establece el ESAG puede funcionar perfectamente, porque proponen una matrona por 11 horas para entrar a los colegios a dar orientación en materia de derechos reproductivos. Entonces, todas las dudas, consultas, conflictos que los niños tengan, ella los puede resolver, pero también a nivel comunal hay
llamemos centro de salud pública, que sería el CEFAM, donde ellos podrían de manera confidencial, ¿no es cierto?, confidencial, podrían ir a hacer y resolver todas sus dudas. Entonces, dos, queda abierto, claro, el aborto libre, porque podría ser perfectamente confidencial, sin que el padre se entere, que Claro. es como el modelo que se utilizaba en España. Y por otra parte, el tema de la identidad de género, Así es. hormonalización, porque de hecho está el mapa por comuna, está el tema de todos los exámenes y tratamientos que los niños se podrían hacer sin consultar a sus padres. Si un niño tiene 14, 15 años y sabe movilizarse solo, no tendría ni siquiera por qué avisarle al papá. Entonces ya el escenario está dado. Entonces no es tan sencillo ni es tan, llamemos, insignificante que este proyecto incorpore a los mayores de 14 y menores de 18. ¿Por qué decir? Porque en realidad significa que a contar del próximo año los alumnos de enseñanza media van a recibir dentro de su malla curricular la identidad de género como un derecho. Y el Estado, como garante de este derecho, tiene que educarlo a que él pueda decidir, ¿no es cierto?, pueda tomar sus decisiones, pueda ser titular de derecho, pueda garantizarle el interés superior del niño, pueda él ejercerlo por sí mismo como titular. Entonces, en este momento estamos en una encrucijada muy grande. Sí, ahora yo pienso que pudo haber sido peor el proyecto de ley Sí. ayer, pudo haber sido peor porque todos tratábamos de abogar porque a los niños, o sea, a los menores de edad, entiéndase, adolescentes, porque son menores de edad, incluso, aunque tengan 14, Y la 15 años, Constitución es lo menor reconoce de como edad. menor de edad. Es menor de edad. Felizmente, o sea, dentro de todo esto, hoy día los más vulnerables, los más pequeños, los menores de 14 años, que el móvil empujó mucho para que estuvieran incluidos, inclusive amenazaron de demandar, ¿cierto? Porque consideran que todavía hay un tema que queda en deuda con los menores y le echan la culpa a la iglesia evangélica, le echan la culpa a que hubo todo este lobby de esta fuerza que se hizo para que los niños quedaran excluidos. Cuando digo niños, estoy hablando de los menores de 14 años que quedaran excluidos. Sabemos nosotros, Elisa, que un niño, ¿cierto? Tú que eres profesora, no solamente es profesora, Elisa, sino que también es conferencista, o sea, tú das conferencias. Entonces, todos los niños que son pequeños, menores de 14 años, evidentemente no tienen la madurez emocional para poder tomar decisiones hormonal, ni tan física. importantes como cambiarse de nombre, no solamente de nombre, sino de sexo. No tiene la madurez y eso lo dijeron los pediatras, los endocrinólogos, ¿no es cierto? Que la identidad de género estaba dentro del proceso de maduración de un niño. Por lo tanto, ellos no recomendaban ni a niños ni a adolescentes porque estábamos hablando de un Exacto. proceso de maduración físico, ¿no es cierto? Gonodal, hormonal, psicológico, Es un entonces todo. no era recomendable. Incluso más que dentro de todas las posibilidades que podía tener un niño en cuanto al cambio de sexo, comparándolo con otra realidad en el mundo, el cambio del sexo registral era el más dañino de todo. Las personas piensan que el hormonal, y la doctora Ugarte lo explicó, el más dañino en todo porque era cambiarle en el fondo su entorno, porque eso significaba, ¿no es cierto?, llamarlo de otra forma, vestirlo de otra forma, cambiarle su mundo. Por lo tanto, ellos promovían ni siquiera el cambio de sexo registral. Porque uno dice, no, pero es que solamente se va a cambiar el nombre, si se arrepiente. Pero dentro del mayor daño que se le podía hacer era justamente ese. Entonces, bueno, gracias a Dios que los niños quedaron afuera por toda la presión, que es como lo a que más énfasis le han dado todas las organizaciones, pero es bueno decir las cosas claramente, o sea, un niño de 14 años tampoco. Tampoco está en las condiciones de tomar Exacto. una decisión, porque pensemos Y una etapa difícil. en una etapa difícil, complicada. una etapa difícil, una etapa bastante, el adolescente
se define como un adolescente, ¿no es cierto? Es como una, Que adolescencia. adolece. Que adolece, porque que claro, entonces pasa por una serie de ambigüedades que perfectamente se solucionan con más madurez, llegada a cierta edad, por lo tanto tampoco es la edad propicia. Y por otra parte nosotros, digamos, no lo estamos dejando a expensas de las organizaciones del LGTBI, porque si el modelo es este, y espero de verdad que lo entiendan, o sea, va a entrar al colegio como derecho humano de él, al ser reconocido. Le van a enseñar que tiene derecho a cambiarse de sexo. Él lo puede hacer de manera confidencial, dicen que no, que lo va a acompañar uno de los dos. Claro. Sí, puede ser que lo acompañen, pero puede ser que también lo acompañen las organizaciones civiles que a él lo van a asesorar, claro, con respecto a este problema que tiene. Y cuando llegue donde el juez, claro, el juez va a tener que por ley llamar al padre. Pero ¿a quién va a escuchar finalmente si en realidad lo que quieren instaurar aquí es el principio de interés superior del niño? Para escuchar al niño. Al niño. En ese caso, adolescente. Si ¿Qué el opina papá usted? es una decoración nomás. Lo que ocurre hoy día, Elisa, en los jugados de familia, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de problema, ya sea en relación directa regular, cuando hablo de relación directa regular, hablo de visitas, ya sea de cuidado personal, tu visión, como lo conocen algunas personas, donde muchas veces hay un conflicto de carácter judicial entre el papá, la mamá, y el juez siempre escucha al niño, escucha al adolescente, y le va a pedir la opinión donde tiene que velar por el interés superior del niño, pero claramente el consentimiento de un niño de 14, de 15 años es determinante para que el juez de familia, ¿cierto?, diga si usted quiere y yo no soy nadie para negarle su derecho. Así que es crónica de muerte anunciada. Claro, entonces el papá queda como una decoración nomás, o sea, es como un acto a la bandera, así como para no dejarlo fuera, para que tenga como la apariencia que todavía se respetan los derechos de los padres, pero no es así. Es como el CERNAC, ¿sabes por qué digo el CERNAC? Porque tú reclamas el CERNAC llama a la parte denunciada y le dice, oye, ¿sabe que hay un reclamo contra usted? Y si no contesta dentro de un plazo, ¿sabe? Y le responden a usted, el consumidor, ¿sabe qué? Van a tener que demandar. No hace nada, o sea, hace de mediador y lamentablemente y puede ocurrir lo mismo que dice Elizabeth, que los papás no van a poder tener influir o sea, va a ser casi decorativo esta voluntad. Decorativo, claro, porque acá al ingresarlo a los colegios, yo vuelvo a insistir, como un derecho humano, se le va a enseñar en el aula que es un derecho humano, ¿no es cierto? Y los textos del Minedur le van a apoyar que es un derecho humano. Los colegios van a poder ser asesorados, dice, por organizaciones externas, algunos protocolos del Minedur, ¿no es cierto?, que en relación a que sean como expertos organizaciones en derechos humanos justamente de esta materia. Entonces, si entra un día una fundación XXX, que no vamos a nombrar para no hacerle publicidad, a decirle al niño, mira, ¿sabes? Tú esto lo puedes hacer confidencialmente, porque es tu derecho. Tu padre no se puede oponer a lo que hay papás que le ha sucedido. Hay experiencias en Chile aisladas donde efectivamente organizaciones LGTBI le han sugerido al niño, ¿no es cierto?, salir del closet y le dicen, oye, tu papá no se puede oponer porque es tu derecho, ¿no es cierto?, hacerlo. Ahora, es un problema porque en realidad el papá queda como decorador, o sea, el papá queda acá como, dice incluso el proyecto de identidad de género señalaba y se explicó en una de las tantas audiencias, ¿no es cierto?, por el abogado de los derechos humanos de ellos, el abogado Lovera, que decía, este proyecto no es que no reconozca los derechos de los padres, sino que replantea el derecho de los padres a dejarlos como orientadores de los derechos del niño. O sea, nosotros no somos nada si no orientamos a los niños en torno a sus derechos. O sea, ya no somos los forjadores del carácter, no somos quien para decirle bien o mal, para oponernos o para hacer la cara visible ante ciertas decisiones sobre la patria potestad. En relación a estos derechos reproductivos, los padres no tienen nada que hacer porque el Estado es el garantista. Es muy importante lo que dice Elizabeth y tiene relación que
con el artículo 19, numeral 10, donde garantiza el derecho preferente que tienen los padres de educar, el derecho preferente, es decir, los primeros llamados a educar a sus hijos son los padres. Y a través de esta ley, estamos hablando del tramo de mayores de 14, porque ya lo dijimos, los menores de 14 años no están en esta ley, felizmente. Los mayores de 14 y menores de 18 años, ese tramo, la ley en estos momentos, este proyecto de ley dice que tiene que ser autorizado por cualquiera de los padres. Yo me imagino cuando los padres, muchos van a estar algunos divorciados, algunos separados, y podría inclusive los padres no estar de acuerdo, pero eso tampoco va a ser una limitante, porque quien va a resolver va a ser el juzgado de familia. Un juez de familia, ¿qué quiere decir eso? Que se va a judicializar una relación de padre e hijo, es decir, si ya no hay una buena relación por este tema, que va a producir algún tipo de ronchas, como se dice, llevarlo a un plano judicial donde el papá va a ser contraparte de su propio hijo en un juicio frente a un juez de familia. Eso es tremendamente perjudicial desde el punto de vista emocional, judicializar, poder poner un litigio de carácter judicial entre el papá y el hijo, porque el papá no va a estar de acuerdo, y ahí van a entrar las otras organizaciones y el juzgado de familia contra la voluntad de los padres en un juicio. Estoy hablando frente a un juez de la República, va a tener que decidir si realmente se acoge o no, y que lo más probable es que sí. Claro. Claro, porque ya sería reconocido un derecho humano, o sea, no tendría por qué no exigirlo. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, este proyecto es muy complejo, cómo va a quedar, porque en realidad los adolescentes son menores de edad y la Constitución también lo reconoce como menores de edad. Por lo tanto, el menor de edad, el menor de 18 años. Por lo tanto, no dice en dónde termina el menor de edad, sino que el menor de 18 años. Por lo tanto, los adolescentes tampoco tendrían por qué haber quedado insertos dentro de este proyecto hasta como está ahora. Por lo tanto, esto seguramente, como dicen todos los expertos y analistas en el tema que conocemos, seguramente va a terminar en el Tribunal Constitucional. Sí, hicieron reserva. Los senadores Durana y Jackie Rosenberg ya hicieron reserva que van a hacer esta solicitud ante el Tribunal Constitucional porque se está contraviniendo una norma clara de la Constitución. Estamos hablando de la Constitución, que es el derecho preferente de los padres. O sea, hubiésemos querido estar hablando solamente de los mayores, porque de los 18 años, al menos en Chile son de los 18 años, en Argentina creo que son de los 21 años, se considera mayor de edad. Antiguamente eran los 21 años en Chile. Entonces hoy día de los 18 años, de los 14 años se considera responsable penalmente en caso de delito. Hubiésemos querido estar hablando solamente de los adultos, sería otro tema, otro enfoque, porque los mayores de edad claramente dentro de su libre albedrío, ¿cierto? Pueden tomar decisiones, ya no depende de los papás, ya no hay patria potestad, pero estamos hablando de menores de 18 años, entre 14 y 17. Exactamente. Yo creo que nos queda igual mucho por hacer, ya, porque acá siempre vamos a tener la esperanza y no tenemos por qué perderla del tema que puede ocurrir un milagro, de que este proyecto caiga. Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, mucha oración, porque no ha sido fácil tampoco aprobarlo acá, y en eso tenemos que darle gracias al Señor de que ha sido así. Él siempre ha puesto piedras de tropiezo en el camino de este proyecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser consecuentes de que creemos en un Dios fuerte y vamos a seguir orando y vamos a seguir insistiendo en el tema. Ahora, si se reconoce como derecho humano de los adolescentes, hay que tener claro que ahí ya también hay otra consecuencia de este tema, que tendríamos que comienza ahí toda esta reestructuración social de parte de los sectores como más radicales con respecto a estos defensores del género, y que es sacar todo símbolo religioso.
en el fondo la sociedad. Tú ves que en España, durante este tiempo, que todos estos años, de 10 años, ha sido una desconstrucción, grupos organizados se han tomado la universidad, que es lo que está pasando aquí paulatinamente. Y esta generación, que los niños que van en tercero o cuarto medio, ya están sumamente identificados con el tema de los derechos humanos, ¿me entiendes? Ellos, no te digo que ellos sean defensores del LGTBI, pero ellos ya han sido socavados con estos temas de los derechos humanos de las mujeres, con el tema de la no violencia, con el tema de la xenofobia. Entonces ellos ya tienen el germen, ¿no es cierto?, que se desarrolla después en la universidad. Entonces, de aquí, piensa tú, un alumno que está ahora en tercero, de aquí a 6 años más, él va a ser un promotor del LGTBI. Él va a ser seguramente un promotor de los derechos de las mujeres, del género, más bien más que de las mujeres. Entonces, tenemos una revolución cultural bastante grande, y dentro de esa revolución cultural los símbolos religiosos a nivel público tienen que desaparecer. Entonces se profundiza mucho más la persecución a la iglesia, en España el quemar la iglesia, saquear la iglesia, ¿no es cierto?, prohibir que se hable de ciertos temas como son la ideología del género, que se prohíba el tema de la defensa de la vida. Una mordaza. Claro, y todas estas leyes del odio, que son 3, que, bueno, en otra oportunidad podemos profundizar. Sí, por supuesto. Con más responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. Van orientadas hacia eso, pues callar los medios de comunicación, las editoriales, a las personas, hablan de un discurso del odio, ¿no es cierto? Y el discurso del odio, en el fondo, es sinónimo del pensamiento. O sea, no es que el discurso... Un derecho a opinión. El derecho a opinión. Claro, o sea, al decir, por ejemplo, yo defiendo el matrimonio hombre-mujer porque... Homofóbico. Claro, tipificar Lo ataco. como delito la homofobia y la transfobia. Lo ridiculizo en las redes sociales. Es muy importante señalar que todavía esto no es ley, que está a puertas de ser una ley, pasó ya. No es, la Cámara del Senado, no existe la Cámara Alta, como algunos dicen, Cámara Baja, Cámara Alta. No existe la Cámara Alta, no existe la Cámara Baja. Aquí está el Senado y están los diputados que el próximo 12 de septiembre en la mañana va a ser discutido, ¿cierto? Votado, en otras palabras, este proyecto de ley que ya fue aprobado, donde los menores de 14 años están excluidos, no van, solamente están considerados los que son 18 años hacia arriba, ¿cierto? Los mayores, que a través de una solicitud en el registro civil se pueden cambiar su sexo registral, y los menores de 18, mayores de 14, tendrán que someterse a un procedimiento frente a un juez de familia. Es importante, Elizabeth, antes que terminemos, hacer un llamado, porque la gente cree que el diputado, en este caso, que nos toca ahora, la Cámara de Diputados, es inalcanzable. Tal vez no puedo hablar con él, porque existen redes sociales, existe un Twitter, y todo es un termómetro. Todo lo que yo publique en las redes sociales viene a ser un termómetro que me permite medir y que les permite hoy día a los próximos que van a tener que votar este proyecto de ley, que es la Cámara de Diputados, medir cómo está la gente. Y eso es muy importante, porque muchas veces a través de estos posteos en las redes sociales se ejerce también presión. Uno puede conversar con un diputado, sí, la ley 20.730 es la ley del lobby. Es decir, hacer un llamado, estimado Elizabeth, porque se nos viene esta semana, del 12 de septiembre, no hemos ganado nada, hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos, y los próximos, ¿cierto?, en estos momentos, personas que nosotros tenemos que influir son en los diputados, en los 150 diputados que van a votar el día 12 de septiembre. Sí, y el llamado es a todas las organizaciones civiles, que acá en Chile hay varias. Que nos unamos, por cierto. Que nos unamos. ¿No? Claro, no, sí, por supuesto. ¿En qué sentido? En la causa. Hay muchas organizaciones y cada día se levantan más, ¿no es cierto? Cada chileno, una organización incluso en algunos momentos, pero que son sumamente importantes, y hay que en ese sentido valorar, ¿no es cierto?, el tremendo esfuerzo de todo tipo. O sea, hablarle a una sociedad para despertar a veces las piedras es muy difícil, y resulta que
el esfuerzo de cada organización es de vital importancia, y lo que han hecho y cómo se han sumado las pañoletas, ¿no es cierto?, las banderas, cómo se han sumado a llamar a una marcha, manifestaciones, todo eso es profundamente loable y necesario. Ahora, el tema es que, como bien dices tú, de aquí al 12 tenemos que dar la arremetida que se necesita a nivel de oración. Mucha oración, de ser llamados de oración, y sobre todo de seguir insistiendo en los parlamentarios. Aunque nuestra confianza no está en el hombre, ¿no es cierto? Pero nosotros también, de una manera ya no vamos a ser responsables de las decisiones, porque hicimos todo lo que teníamos que hacer, hablamos a tiempo, a destiempo, dijimos, informamos, hicimos todo un trabajo de todo tipo. Por lo tanto, bueno, si se aprueba, los padres vamos a tener de ahí en adelante una lucha ya bastante cuesta arriba también, con respecto sobre todo los que tenemos hijos casi ya preadolescentes. Sí, son 150 diputados, los cuales hay muchos ya que uno puede visualizar y identificar que van a votar en contra de este proyecto de ley, claramente. Hay otros también que uno identifica claramente que son los que están promoviendo y están apoyando a este proyecto de ley. Pero hay otra cantidad de diputados donde todavía creo que hay que trabajar con ellos. Estoy hablando de aquellos que todavía no han tomado la decisión, que están ahí guardando el voto, tal vez negociándolo, pero ahí hay que atacar a aquellos que todavía, porque yo no podría convencer a alguien que ideológicamente está detrás de este proyecto. O sea, yo creo que tenemos que cambiar la estrategia y no voy a convencer de aquel que ya está convencido. Por ejemplo, el diputado Eduardo Durán, no lo voy a convencer a él porque él ya está, pero sí hay otros, señores diputados, que nosotros tenemos que, más que convencerlo, es decirle que puedan entender los significados y el impacto que va a producir este proyecto de ley si incluye a nuestros menores de edad arriba de 14 años. Exactamente, y es mucho lo que tenemos que hacer y todavía no hemos claudicado, ¿está? Sí, estamos muy contentos, estimada Elizabeth, siempre usted dándonos toda la información, porque yo sé que una hora no es nada, hay muchos temas, estaba preparada ahí con todo esta batería de leyes que han ingresado al Congreso con el objeto de poder potenciar este proyecto de ley. Nada es al azar, está todo pensado acá, hay una ideología, hay una planificación. Una reingeniería. Exacto, se pretende convencer que este proyecto de ley representa una gran, inmensa mayoría de los chilenos, y no es así. Así que es súper importante seguir difundiendo. Nuestra amiga Elizabeth da conferencias de carácter de estos temas, de este mismo tema. Si alguien necesita orientación, necesita antecedente, material, cuenten con la venia, cuenten con el apoyo de nuestra amiga Elizabeth Rivera, que la pueden encontrar a través de nuestro programa, o ahí la busca por a través de las redes sociales, Elizabeth Rivera. Así que unas palabras de despedida, y yo creo que vamos a seguir el próximo miércoles 12, porque el otro miércoles es la votación. Bueno, gracias, Alfredo, y como bien dices tú, el llamado es a seguir adelante. Tenemos harto que hacer de aquí al 12, seguir movilizándose todas las organizaciones que fueron al Congreso, seguir haciéndolo, seguir insistiendo. Tenemos todavía posibilidad de seguir escribiendo a nuestros parlamentarios, no perdamos la oportunidad. Con respeto siempre. Claro, de todas maneras, usar las redes sociales y tener mucha fe y confianza, y sobre todo a orar los padres, especialmente pedirle al Señor, porque son nuestros hijos los que están en juego acá, y son a ellos los que defendemos, y queremos que ellos conozcan el camino del Señor y no que se conviertan en promotores, ¿no es cierto?, de cosas que nosotros no creemos. Así es, cuidemos a nuestros niños. Muchas gracias, Elizabeth, un abrazo para ustedes. Y a ustedes, amigos, los dejamos invitados el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando de este tema, porque el otro miércoles, 12 de septiembre, se vota en la mañana en la Cámara de Diputados este proyecto de ley de identidad de género. Aquí, en su programa de Abogados Tenemos, de la Fundación Genera, Alfredo Quesada. Un gran abrazo a todos. Hasta luego.